Vamos a ir a Hechos, por favor, capítulo 18. Continuamos con Hechos capítulo 18 y vamos a proseguir del versículo 18 al 23. Ya cada vez nos queda menos. El último sermón vamos a completar todo el 18. Pero acá la palabra de Dios tiene algo para decirnos. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y los dejó allí. Y entrando él en la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos, diciendo, volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Oremos una vez más. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el texto también que esta semana nos has alentado para memorizar. Te damos gracias porque eres nuestra salvación. Así como memorizamos y vimos de Isaías que nuestro hermano nos compartió. Isaías significa Jehová salva. Tú eres nuestro Salvador. Y Señor, acudimos a ti una vez más porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Toda tu palabra, Señor, está inspirada por ti. Cada verso que leemos, cada cosa escrita en tu palabra es digna de detenernos y ver lo que tu palabra nos dice, nos enseña, nos alienta, nos motiva a seguir adelante en esta carrera de la fe. Ayúdanos, Señor, a ver en estos versículos lo que tienes para decirnos. Y gracias nuevamente, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de Lucas, que escribió este libro. Gracias por la vida de los apóstoles que nos dejan ejemplo de cómo tu obra fue creciendo hasta el día de hoy, Señor. Tu palabra ha llegado hasta nosotros. Desde ese lugar, Señor, desde ese tiempo, y tu iglesia, Señor, sigue prevaleciendo porque tú lo has dicho y nada podrá detener a tu iglesia. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la historia se va relatando siempre en tiempos cronológicos. Cada vez que nosotros contamos una historia, siempre vemos que ocurrió en un tiempo preciso. Y entonces cuando contamos una historia nos remontamos a tal año, a tal circunstancia, y siempre la historia se va relatando en un tiempo cronológico. Vamos contando hechos y sucesos a través de una línea de tiempo. Y nosotros vamos contando y vamos pensando conforme a lo que contamos, si fue bien aprovechado el tiempo, si fue mal aprovechado el tiempo. Vamos haciendo memorias de cosas y contamos, me acuerdo que aquella vez cuando yo era joven, y entonces vamos rememorando los tiempos y vamos viendo si fueron tiempos buenos o tiempos malos. Pero eso es lo que hace cuando contamos la historia, lo que es la historia. Y cuando consideramos la historia de la iglesia del Señor, el tiempo lleva desde sus comienzos que inició la iglesia, que lo vemos registrado acá en Hechos, hasta hoy. Yo creo que si hoy estarían vivos, es imposible, ¿no? Pero el apóstol Pablo, Priscila, Aquila, Crispo, esos que hemos estado viendo acá, esos personajes, dirían, wow, mirá hasta dónde llegó el evangelio. Hasta un lugar en Latinoamérica o Suramérica, a lo más lejos. Y yo creo que cuando el Señor dice
que me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que cuando se escribió hasta lo último de la tierra, para mí pensó en Argentina. No sé, es lo último casi que estamos. Hasta ahí hasta ahí nos llega el Evangelio, hasta acá. Pero eso es la historia de la iglesia. Y van pasando muchas cosas. El Señor va haciendo muchas cosas en su iglesia. Y es precioso ver cómo avanza la iglesia del Señor, llevando el mensaje del Evangelio de Cristo a todo lugar. Me gozo en el Señor cuando se abre una nueva iglesia bíblica en alguna parte de nuestro país. Me gozo al saber que se abre un testimonio bíblico en algún pueblo lejano, en algún lugar de la Patagonia, en algún lugar del norte del país. Y a veces, muchas veces pasa que los hermanos viajan. Como ahora, Leo y Yemi viajaron, se fueron a misiones, estuvieron ahí de Shori o Jotas, porque allá hace más calor que acá. Pero estuvieron visitando iglesias y ellos conocen iglesias y ven la obra del Señor y vienen con novedades y dicen, no sabes lo lindo la iglesia allá, hacen esto, hacen aquello. Y lo mismo cuando tenemos la posibilidad de ir cada uno de nosotros. Yo me ha tocado viajar y veo la obra del Señor y lo que más me gusta es preguntar cómo comenzó la obra, cómo comenzó la iglesia acá. Y sin lugar a dudas, hermanos, me gozo también en contar la historia de nuestra iglesia, de esta iglesia local, la iglesia que Dios nos puso. Me gusta contar cada detalle de la obra de gracia que el Señor comenzó, porque me gozo y me sorprendo en la obra del Señor. Me sorprendo que de un grupo pequeño de hermanos el Señor haya ido llamando a aquellos que van a ser salvados para su gloria. Y eso es algo precioso y mientras tanto la obra continúa en todo lugar y esto transcurre ¿cuándo? En una línea de tiempo, en un tiempo específico. Y acá nosotros vemos que de la misma manera que se llega a un momento en que esos primeros años de crecimiento en la iglesia naciente va avanzando, ya ahora el segundo viaje misionero de Pablo ya queda atrás, ya va quedando atrás. Estos versículos son el final del segundo viaje misionero y los últimos versículos ya va a empezar su tercer viaje misionero. Pero vamos a notar algunas cosas acá que también, y nosotros haciendo una retrospectiva hacia atrás, quedaron nombres grabados en la eternidad. Cuando vimos todo Hechos capítulo 18 y hemos estado viendo parte por parte, yo sé que hay nombres que quedaron grabados en nosotros. Pero no solamente eso, quiso el Señor que esos nombres quedasen grabados para siempre en la palabra de Dios. Nombres como Priscila y Aquila, nombre como Crispo, nombre como Sóstenes, nombre como Timoteo, como Silas y bueno, de Pablo también. Pero el Señor permitió porque ellos fueron parte de la obra del Señor. Y pasa lo mismo con nosotros, va a haber nombres que van a quedar grabados, que tal vez van a contar algún día en la historia si pasan 100 años de acá en adelante y van a decir, no sé, ¿te acordás de Maxi? Era un joven entusiasta que estaba ahí estudiando la palabra. Y, bueno, que en paz descanse. Bueno, no, tampoco. Pero lo vamos a recordar con cariño. Hay un testimonio de la iglesia. Y es algo precioso. Es algo que el apóstol Pablo ahora va a comenzar a hacer. Y ahora ya vamos a entrar al final de este segundo viaje misionero, donde vamos a observar por lo menos algunos aspectos claves de lo que el Evangelio hace hasta lo último de la tierra. Vamos a ver algunos aspectos claves de cómo se mueve hasta lo último de la tierra el Evangelio y se establecen nuevas iglesias, nuevas obras, inclusive en Éfeso, hasta luego llegar a Roma. Eso lo vamos a hacer a lo largo ahora que nos queda el libro de Hechos. Y en verdad acá en estos breves versículos, ya mirando el texto, la verdad, hermanos, no hay mucha información. No hay mucha información de Lucas en el bosquejo, no dice mucho del periodo de la vida de Pablo acerca de lo cual tenemos poca información. Pero cuando él escribe su carta a los Corintios, hay una parte de la carta a los Corintios que él empieza a decir un montón de cosas que le sucedieron en los viajes. Y posiblemente algo de lo que le sucedió en esos versículos de la primera carta de Corinto haya pasado acá. Pero quiero que me acompañen ahí a 2 de Corintios capítulo 11, por favor. 2 de Corintios capítulo 11. Versículo 23 y 27.
El título del sermón de hoy es Una gran historia que contar. Y miren lo que le había pasado a Pablo en esos viajes que él había hecho, en un montón de viajes, pero él lo relata acá en estos breves versículos. Dice versículo 23, ¿son servidores de Cristo? Acuérdense que Pablo estaba afrontando a aquellos que estaban cuestionando sus ministerios, eran falsos maestros, y ahora él empieza a sacar todas sus credenciales para decir, yo no soy un falso, yo ahora les voy a decir lo que yo hago. Entonces él los confronta y les dice, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Y él dice, yo más. Y acá empieza a relatar lo que le había pasado en muchos viajes. Y tal vez en esta transición de viajes, de Hechos 18 del 18 al 23, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, en peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Miren todo lo que había pasado Pablo. Yo a veces me pregunto, hago un paréntesis acá, de los autodenominados apóstoles. Serían bueno que pasen todo esto de Pablo y ahí poder decir, bueno, puedo llegar a ser, no un apóstol de Cristo, pero sí soy un enviado. Pero hermanos, miren lo que se relata acá, hay varias cosas que podemos considerar. Porque tal vez esta descripción que dice de la carta a los Corintios da una porción de lo que algo le sucedió acá, algo de eso, y lo relata ahí. Pero no podemos llegar a conclusiones porque no tenemos mayor información. Pero hay cosas claves acá. Y yo he notado por lo menos 5 cosas claves en estos versículos. La primera es que cómo Pablo dejó establecido el liderazgo en Corinto. Cómo Pablo dejó establecido antes de irse, él no hacía las cosas a la ligera, él dejaba algo establecido para que el trabajo continúe. El segundo elemento que vemos acá es el breve tiempo que él pasa en Éfeso. El capítulo 19 nos va a hablar mucho de Éfeso, pero es de notar que acá pasó algo que a él lo hace decir, Éfeso es el lugar donde se va a establecer una gran obra. El tercer elemento es la dependencia de la voluntad de Dios. Y acá podemos encontrar algo de la soberanía de Dios que Pablo siempre estaba viendo y considerando. El cuarto elemento es lo que él hace para la iglesia, es un ánimo para la iglesia. Él va a animar a la iglesia. Y el quinto elemento va a ser el comienzo del tercer viaje misionero. Vamos a ir rápidamente a ver lo que nos dice sobre esto la palabra de Dios. El establecimiento del liderazgo en Corinto. Ahí versículo 18. Dice, y Pablo después de quedarse muchos días. Bueno, ahí nos dice exactamente cuánto se quedó. 18 meses, 1 año y medio. Ahí Pablo se quedó para establecer el liderazgo. Ahora, lo cierto es que nos deja ver que Pablo estaba tranquilo. Porque generalmente cuando había problemas con los judíos, que los judíos lo perseguían, lo querían apalear y veía que lo estaban buscando, ¿qué hacía Pablo? Se iba a otro lugar, rápidamente viajaba. Enseguida en los relatos de Hechos lo van a ver. Pablo se va y se va a otro lugar a predicar. Acá corre peligro mi vida, yo quiero seguir predicando el evangelio, así que me voy. Pero ahora, inclusive Pablo siendo apaleado muchas veces, él se quedó compartiendo con los hermanos. Pero acá se queda mucho tiempo. ¿Por qué se queda mucho tiempo? Y bueno, lo vimos en los versos anteriores. Porque el procónsul había dicho, el hermano Pablo con la iglesia se queda predicando acá, nadie lo moleste, así que Pablo, hacé tranquilo. Esto le dio libertad a Pablo para predicar. Esto le dio a Pablo la libertad para quedarse mucho tiempo, establecer un lindo liderazgo en Corinto, luego del altercado con los judíos en la corte de Galión. Y junto con él se acuerdan que viajaban 2 personas que ya las conocemos y son parte de su ministerio, de su equipo que es Priscila y Aquila. Y
Y ahora, ¿por qué se quedaron un poco más para establecer la obra? Porque ya sabían que había un liderazgo sólido. Ya había un liderazgo sólido. Ellos se van, pero ya estaba Sóstenes, ya estaba Gallo, ya estaba Crispo. Sóstenes calculó que se estaba recuperando de los golpes y ya se iba a reponer para empezar a ayudar a la iglesia, pero ya había un liderazgo. Entonces Pablo podía irse tranquilo, ya la obra estaba funcionando. Y noten que dice ahí el texto, y en Cencrea, versículo 18, dice que se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea, que es el puerto que está ahí en Corinto, se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Los votos que se hacían, los votos que nos registran la Escritura ya en el Antiguo Testamento, algo que aún en religiones paganas se hacían, pero en el Antiguo Testamento los hijos de Dios lo hacían como una alabanza y gratitud a Dios. Era algo que ya lo habían establecido. Lo hacían como un agradecimiento. Y el voto de Nazareno, que se dejaba crecer el cabello, algunos lo hacían para toda la vida, pero algunos lo hacían como un voto momentáneo. Entonces era una señal de que tenía hecho un voto. Y que cuando se acababa el trabajo o por lo cual lo que estaba orando, lo que quería ver, la mano de Dios, entonces cuando eso se cumplía, lo que hacía aquel que no tenía ese voto de Nazareno, digamos para siempre, se cortaba el cabello. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo fue y llegó al puerto para hacer esto, porque todavía él decía, hasta que mi pie no esté sobre el barco, acá no terminó la obra. Todavía el Señor puede hacer muchas cosas. Pero en ese mismo lugar, él se hace afeitar la cabeza y ahí esto es señal de que es un símbolo de gratitud, es una señal de la gracia de Dios, pero a su vez también lo que nosotros vemos y lo que la palabra de Dios nos dice acá, que no se sabe qué clase de voto hizo Pablo, porque no nos deja ver y no podemos ir más allá. Y puede ser que se tratara de una ofrenda de acción de gracias por los resultados en Corinto, pero noten que Pablo observa la ley ceremonial. Nunca él se opuso, pero él lo que decía era, no se la impongamos a los gentiles. Yo lo puedo hacer porque la observo, pero que no sea imposición para otros. Y ese era el problema de los judaizantes, que imponían sus leyes encima de todo, aún del evangelio de Cristo, de la salvación, y eso no estaba bien. Pero Pablo acá cumple ese voto porque es una gratitud, es una acción de gracias, es algo que nosotros hoy hacemos. A veces hay algo que queremos ver al Señor obrar y nosotros decimos, bueno, voy a ayunar por esto y voy a hacer esto, pero no porque esto sea algo poderoso, sino porque entiendo que es la mano de Dios que tiene que obrar. Es el Señor en su gracia que tiene que obrar. Entonces Pablo ahora ya cumple ese voto, ya está listo para zarpar. Y noten que ahí dice ya en el versículo 19, llegaron a Éfeso y los dejó allí. Bueno, hay una nota antes de acá. Y déjenme hacer esta aclaración. Ya ahora vamos a entrar en Éfeso, pero no quiero todavía irme de Corinto sin hacer notar que en Corinto, la iglesia de Corinto que quedó establecida, cuando Pablo ya comienza su tercer viaje misionero, su larga estadía en Éfeso, él le tiene que escribir una carta porque había problemas. Y la carta de primera y segunda de Corintios son esos problemas. O sea, noten cómo uno va entusiasmado, ¿no? La obra quedó establecida, hay un buen liderazgo, la iglesia está creciendo. Pero hermanos, los problemas van a estar siempre. Y la carta de los Corintios, una de las cosas que ahí también nos deja ver, nos sirve como un eterno modelo para tratar problemas comunes que las iglesias confrontan. Por eso el Señor la dejó ahí. Y a su vez, vemos cómo hay pecados y especialmente en los contextos como acá, multiculturales, donde había judíos, gentiles, donde hay personas, donde hay
personas vamos a tener problemas, porque somos todos pecadores que el Señor está regenerando. Pero nosotros tenemos que afrontar esos problemas. Nosotros tenemos que tomar decisiones sobre esos problemas. Por lo tanto, tenemos que ser serios y bíblicos para ver que en la palabra de Dios nos dice todo de cómo la iglesia tiene que funcionar. Eso es un paréntesis de Corinto, porque hasta ahora salimos de Corinto con algo bueno. Pero bueno, no estamos viendo la carta a los Corintios, pero luego los problemas estuvieron allí. Pero sin embargo, hasta ahora iba todo bien y Pablo llega a Éfeso. Versículo 19, llegaron a Éfeso y los dejó allí, dice la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, llegó a Éfeso y los dejó allí también. Pero la Nueva Biblia de las Américas pone los nombres. Dice, llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Por supuesto, era Priscila y Aquila que se quedaron ahí. Y acá el apóstol Pablo tenía ese deseo de poder estar en Éfeso. Éfeso era una gran ciudad. Éfeso era una gran metrópoli de Asia Menor que va de paso a Jerusalén. No sé si recuerdan, pero mirando en retrospectiva, el Espíritu Santo anteriormente le había impedido a Pablo ir hacia ese lugar. Cuando él quiso ir a ese lugar en su primera gira, el Espíritu Santo no le permitió, no pudo ir. Pero ahora, sin embargo, sí llega, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Pablo quería llegar a esa ciudad principal de la provincia de Asia. Y ahí en Éfeso dice que deja a Priscila y Aquila. ¿Por qué? Porque era un matrimonio que estaba dedicado a la obra. Él los podía dejar con mucha confianza. Él podía decirles, quédense acá para establecer la obra del Evangelio. Y ahí nosotros tenemos que fíjense qué importante que es poder contar, y esto ya lo mencioné la vez pasada, pero con matrimonios fieles en la palabra del Señor. Qué importante que es para la iglesia tener matrimonios que estén centrados en la palabra de Dios, porque es una bendición, porque uno le puede confiar un trabajo, uno le puede decir, hermanos, ¿quieren abrir sus casas para hacer un discipulado bíblico? Tenemos la confianza en la iglesia. Ustedes van a enseñar bien la palabra de Dios. Están bien instruidos. Han aprendido bien las doctrinas de Cristo, del Evangelio. Y es algo hermoso. Por eso, hermanos, yo creo que cada matrimonio debe crecer en esto porque va a ser una bendición para la iglesia. Y acá Pablo veía que era de gran utilidad, que no era tan necesario que él esté en todos lados, sino que también podía contar con este matrimonio. Por eso los dejan ahí. Y noten que lo cierto es que ellos dos trabajaban juntos para el Señor. Y más adelante vamos a ver cómo este matrimonio efectivamente fue tan fiel y tan buena herramienta que en el versículo 26 de Hechos capítulo 18, ellos van a traer hacia su casa a un hombre llamado Apolos y lo van a instruir en la doctrina de Cristo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no nos adelantemos, estamos acá todavía. Ahora bien, dice, pero antes de marcharse, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Fíjense que Pablo había tenido problemas con los judíos en Corinto, ¿no? Sin embargo, él no tenía ese rencor de decir, bueno, no voy a ir a los judíos de acá porque voy a tener problemas. No, él siempre tenía ese amor para el pueblo de Dios. Tenía ese amor para aquellos que él consideraba que podía haber personas salvas de ese lugar. Entonces él predicaba igual. Pero noten que hay algo diferente acá, hermanos, y si lo notan. Dice que él entra a la sinagoga y discutía con los judíos. Aunque se había despedido de Corinto, ¿y cómo lo trataron en Corinto? Lo insultaron, blasfemaron su nombre, lo llevaron para que sea delante del gobernador para que lo eche o lo apaleen. Sin embargo, no resultó porque Dios ya tenía sus planes. Pero miren lo que sucede acá el versículo 20. Le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. O sea, quiere decir que los judíos estos tenían ganas de escuchar el evangelio. No eran como los otros. Estos tenían ganas de aprender la palabra de Dios. Tantas ganas que le rogaron.
Hermanos, rogaron es como cuando alguien se pone de rodillas, por favor, quédate a predicarnos la palabra. Los otros de Corinto y en otros lados lo querían sacar, si podía estar muerto, mejor. Estos no. Y esto es lo que ¿qué le hace ver a Pablo esto? Esto es una buena señal. Estos corazones están siendo abiertos. Esta es una gran oportunidad de poder estar entre ellos predicando el Evangelio. Pero hermanos, ¿por qué Pablo se va rápidamente? Versículo 20. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió. Versículo 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Lo que nosotros tenemos acá es, ¿por qué Pablo se va? Porque después cuando seguimos leyendo vemos todo lo que Pablo quería hacer. Imagínense, Pablo está finalizando su segundo viaje misionero. Pablo quiere contarle a la iglesia que lo envió todo lo que Dios estaba haciendo. En ese entonces no había WhatsApp, no se podía mandar fotos. Entonces se hablaban las cosas cuando uno se encontraba o por carta o por lo que iban oyendo de lugar en lugar. Pero esto es como cuando nosotros vamos a un lugar y viajamos a un lugar y no vemos la hora de llegar para contar todo lo lindo que pasamos. Pablo estaba apurado para llegar, en primer lugar, a una fiesta que no podía perder, porque él quería estar en la fiesta de Jerusalén, en la Pascua, pero después para dar el reporte a las iglesias de cómo el Señor estaba abriendo el corazón al Evangelio, a judíos y a gentiles. Él tenía una gran historia que contar. Él tenía algo para decir y él tenía algo que quería fortalecer la iglesia con esto. Noten ahí que él también busca, y acá en el versículo 21 dice algo muy importante. Dice, si Dios quiere, voy a volver a ustedes. Ya la puerta está abierta. Los judíos ya los están esperando. Él sabe que va a volver a Éfeso y no lo van a meter preso. Los judíos no le van a hacer lío. Ya el evangelio está ingresando. Pero noten, hermanos, que aún teniendo esa seguridad de que ya lo van a recibir, él siempre se encomendaba a la voluntad de Dios. Esto nos deja una enseñanza muy clara. Todo depende del Señor. Podemos ver la obra del Señor, podemos ver que el Señor nos abre puertas, pero siempre tenemos que decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello, porque dependemos de la voluntad de Dios. Dependemos de la voluntad de Dios. Y ahora nosotros vemos, esto de la voluntad de Dios es muy importante, pero ahora Pablo se va a dirigir a Éfeso. Llega a Éfeso, lo vamos a considerar más adelante, pero versículo 22 dice, al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia. Bueno, ustedes saben, cuando dice subió, bajó, es el término de que Jerusalén estaba en un lugar más alto. Entonces subía y después iba a descender para ir hasta Antioquía. Es como nosotros decimos acá, que vivimos en Bahía. Los que viven del lado del Hospital Pena para allá, voy a subir al barrio. Bueno, voy a bajar al centro. Bueno, eso es así. Subió, descendió, lo tenemos que tomar así. Pero es necesario que nosotros veamos acá que el desembarco fue rápido y la posterior ida a Jerusalén. Y es lógico porque Pablo tenía esos planes. Estaba la fiesta, el reporte de la iglesia, estar en Antioquía. Y había un buen número de hermanos donde comenzó todo. Acuérdense que comienza todo en Jerusalén, pero en Antioquía se forma casi como un centro de las misiones para salir a distintos lados. En Antioquía se los llamó a los hermanos por primera vez cristianos. Y eran un gran número. Y él tenía el deseo de decirle a los hermanos lo que estaba haciendo. Es un reporte que le tiene que pasar. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Bueno, cuando digo nosotros, son los siervos del Señor o los pastores. Se deben a la iglesia. Necesita la iglesia tener un reporte de sus actividades. Inclusive también es bueno saber de tener iglesias hermanas y dar un reporte de lo que acá está pasando.
¿Por qué? Porque anima, alienta. O tal vez hay oración. Hermanos, hay dificultades, oren. Hermanos, estamos pasando por pruebas, oren. Y nos fortalecemos con la iglesia del Señor. Ahora él dice que rápidamente se va a ese lugar, va a Jerusalén, y ahí, cuando finalizan su primer viaje misionero, también se habían ido a reportar a Antioquía. ¿Se acuerdan ahí lo que el Señor hizo con ellos? En Hechos capítulo 14, los últimos versículos, a partir del 26, Él les dice cuán grandes cosas el Señor había hecho con ellos en el viaje. Y hermanos, imagínense el gozo de Pablo. Y creo que es el cuarto elemento, el ánimo a la iglesia. Él tenía muchas cosas que contar. Todo lo que Pablo hizo, todo lo que Pablo había hecho en este viaje, todo lo que vivió cuando comenzó el segundo viaje misionero, en nuestras Biblias los tenemos de el capítulo 15, versículo 36, hasta el capítulo 18, versículo 22. Ahí tenemos todo lo que pasó en ese tercer viaje misionero. Y pasaron muchas cosas que él quería contar. Él tenía para contar innumerables cosas. Miren, yo anoté algunas rápidamente. Pablo tenía para contar cómo se resolvió el problema que tuvo con Bernabé, cómo encontró a Timoteo, cómo se le abrió la puerta a Macedonia, en Filipos, cómo el Señor los liberó, ahí en Filipos les liberó de la cárcel, cómo el Señor salvó a una familia, cómo el Señor salvó a una mujer llamada Lidia, cómo los magistrados tuvieron que pedirles perdón porque los habían azotado sin ser juzgados, cómo comenzó la obra en Tesalónica, cómo encontraron a unos nobles hermanos que estaban en Berea, cómo también tuvieron oposición de los judíos en cada viaje, los golpes que tuvieron que recibir por el Evangelio, la predicación en Atenas en medio de un lugar de idolatría extrema, la obra inicial en Corinto, la bendición de encontrar un matrimonio fiel como Aquila y Priscila, cómo comenzó la obra al lado de una casa de la sinagoga, cómo se convirtieron los dos oficiales de la sinagoga. Uno creyó por las palabras de Pablo, él y su casa, y el otro creyó a los palos. Cómo un gobernador dio la orden de que no molesten a los hermanos de Corinto. Cómo quedó establecida la iglesia en ese lugar. Y a su vez ahora, él iba a tener algo precioso para contar y ser alentado a otro viaje. Y ahora en Éfeso se me ha abierto esa puerta. Pero todo es si Dios quiere. Hermanos, esto es la gracia de Dios. Esto no es el hombre. Esto es la mano de Dios moviéndose sobre hombres que son inútiles, débiles, siervos. Y eso es lo que el Señor hace. No porque haya una astucia alguna, sino porque vemos la misericordia del Señor. Ahora Pablo iba a volver a contar cuán grandes cosas el Señor había hecho en ese segundo viaje misionero. Cuando se acuerdan de lo que Dios los rescató, él iba de ciudad en ciudad buscando cristianos para arrastrarlos y hacer que blasfemaran el nombre de Cristo y para que sean condenados a muerte. Ahora el Señor lo había salvado para que vaya ciudad por ciudad trayendo vida por medio del Evangelio y que muchos sean convertidos. ¡Qué contraste! Pero miren la obra del Señor. Aquel que azotaba a la iglesia ahora está estableciendo iglesias. Aquel que quería liquidar hermanos ahora quiere que haya más hermanos glorificando el nombre de Cristo. Y hermanos, esto es una gran historia que contar. ¿Y cómo no estar agradecido Pablo al Señor y tener ganas de llegar a la iglesia que estaba del otro lado del río, podríamos decir, o del otro lado de donde él estaba? El Señor seguía abriendo corazones, salvando almas, estableciendo nuevas iglesias. Y había comenzado la segunda gira con Silas, y había comenzado también con Timoteo, y a Lucas también está ahí. Pero ahora había vuelto solo. Los otros quedaron esparcidos en distintos lados. Versículo 23.
después de pasar algún tiempo. Bueno, ahí dice que él desciende a Antioquía y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Es de notar también que Pablo, una de las cuestiones que no quiso estar tanto tiempo en Éfeso, era porque se venía el invierno. Y también posiblemente él tenía el temor de que ningún barco zarpara. En invierno no había mucha navegación, esa es la realidad. En invierno no salían muchos viajes. Entonces él estaba pensando, tengo cosas para decir a la iglesia en Jerusalén, en Antioquía, voy a comenzar un tercer viaje misionero, pero entonces no voy a perder tiempo acá. Aparte quiero estar en la fiesta. Y no sea cosa que no salga ningún barco, porque en invierno había poca navegación, hasta primavera no salían barcos, entonces rápidamente quería zarpar, quería tener un barco ahí a disposición. Me hizo acordar a un misionero que me dijo una vez, yo sé cuando el Señor quiere que visite algún país y lo sé cuando salen vuelos baratos. Esa es la señal de que puedo viajar y puedo ir a visitar a tal obra. Bueno, esa era su señal, ¿no? Pero acá Pablo estaba seguro de lo que quería hacer. Y el tiempo se estima que estuvo ahí entre el verano del 52 y la primavera del 54. Ese fue el tiempo. Noten, todo el verano y después hasta la primavera del año siguiente. Pasó el otoño, pasó el invierno y en la primavera podía comenzar a hacer viajes. Por eso él estuvo ahí. Y después que hubo pasado, dice, algún tiempo en Jerusalén. Seguramente él ahí vio a algunos apóstoles, a Jacob, a algunos ancianos, y Pablo ahora va a Antioquía. Pero ¿cómo cubrió el trayecto de Jerusalén a Antioquía? Pablo era un hombre con amor a la obra y lo cubrió caminando. ¿Saben cuánto hay de Jerusalén a Antioquía? 500 kilómetros. Por eso no tenemos mucha información. Y ahí cuando leímos Corintios que él dice peligros en el camino, peligros de salteadores, posiblemente que debe haber tenido peligro, porque todo caminante que iba camino hacia un lugar siempre era un blanco fácil para ser asaltado, porque tenía provisiones. Pero Pablo lo recorre a pie, porque está deseoso de llegar a ese lugar para establecer a los hermanos. Y va ahí, y miren que ahora él recorre esa distancia, llega a la capital de Siria y le informa a la iglesia lo que Dios había estado haciendo a través suyo y de los otros misioneros. Y ahora Pablo ya va a salir al tercer viaje misionero. Pero noten que dice ahí, ya no estaba sin Bernabé, no estaba sin Silas, recorre la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo o dando ánimo. Ahí la palabra también es confortando, animando, alentando a los discípulos del Señor. Imagínense, en Antioquía era el centro de donde donde salieron ellos y a su vez donde había un buen grupo de hermanos. Pablo quiere llegar ahí para decir, hermanos, esto el Señor está haciendo en todo el mundo conocido. ¿Y cómo no van a tener deseos de salir? Había peligros, no era fácil, pero Pablo quería animarlos a que salgan, se está abriendo puertas, se están abriendo lugares para predicar el evangelio, tengan ánimo, salgan a proclamar el evangelio, acompáñenme en los viajes misioneros. Y Pablo estaba fortaleciendo los ánimos de los hermanos. Cuando nosotros nos ponemos a ver estos breves versículos, y cuando uno lo ponemos a ver, lo pasamos rápidamente y no nos damos cuenta cuántas cosas hay acá. Pero acá hay mucho ánimo. No solamente ánimo para la iglesia de ese entonces, sino también nos deja ver la soberanía del Señor en todo aspecto. Cómo nosotros tenemos que tener gratitud al Señor porque Él hasta acá nos ha ayudado, nos ha acompañado. Porque es su gracia, su misericordia. Como cada cosa que vamos a emprender, nosotros confiamos en la soberanía de Dios. Cómo nosotros tenemos que confiar en su mano. Pero a su vez, cómo debemos recordar cuántas cosas el Señor hizo con nosotros. Que mirando hacia atrás, nosotros vemos la mano del Señor.
Y verdaderamente estos hombres eran hombres exitosos. Exitosos. No exitosos como el mundo hoy dice que es el éxito. El mundo hoy dice que las personas sin Cristo, el mundo secular, mide el éxito en tratar de lograr objetivos y metas personales, de convertirse en lo que uno realmente quiere ser, en vivir la vida, en la forma en la cual uno la quiere vivir, en hacer lo que uno realmente quiere hacer, en lograr lo que uno se propone lograr. Eso es el éxito para el mundo sin Cristo. ¿Qué es el éxito para un cristiano? El éxito para un cristiano. Para George Mueller, el padre de huérfanos, ser una persona que cumplía propósito o tal vez una persona exitosa, podríamos decir, ya que estamos hablando de éxito, era vivir una vida en plena dependencia de Dios. Cuando le preguntaron, señor Mueller, ¿cuál es el secreto de que usted tiene el orfanato más grande del mundo? Y él dijo, es vivir en la plena dependencia de Dios. Cuando le preguntaron a William Carey, el padre de las misiones modernas, cómo él había enviado misioneros, él comenzó la obra y él dijo, yo comencé la obra esperando grandes cosas de Dios y emprendiendo grandes obras para Dios. Yo no soy nada, es Dios haciendo todo, es el Señor. Y a su vez, hermanos, también podríamos seguir citando. Para Spurgeon, por ejemplo, cuando él está en la cúspide del ministerio y le preguntan, ¿cuál es el éxito de sus sermones? Y él les dijo, la oración. Y la veintena de hombres que tengo abajo de la plataforma orando. En el tabernáculo metropolitano, abajo de donde Spurgeon predicaba, había toda una sala donde más de 20 hombres oraban mientras Spurgeon predicaba, porque él le había dicho, si no, no voy a poder hacerlo. No se veían, pero es el secreto. Y cuando nosotros vemos acá al apóstol Pablo, ¿cuál era el secreto de esto que Pablo estaba haciendo, de esta historia que nos deja ver y que nosotros podemos ver, podemos revisarnos, podemos gloriar y podemos contar y a su vez la historia hasta dónde el Señor nos ha traído? Para Pablo el secreto era acabar su carrera con gozo. No solamente acabar su carrera con gozo, para Pablo era cumplir el ministerio del Señor Jesús. Para Pablo el secreto era acabar su carrera con gozo sin importar su vida para él mismo. No quiero, mi vida no importa. El versículo de esta semana que el hermano nos dio es corto, pero es tan grande. Porque, como decía también otro misionero, Hudson Taylor, es fácil morir por Cristo, porque te matan y ya. Pero es difícil vivir para Él, porque significa morir todos los días. ¿Qué es para nosotros o cómo vemos nosotros esa historia que el Señor está haciendo entre nosotros, en nuestra vida? ¿Qué parte tengo yo? ¿Cómo estoy yo predicando el Evangelio? ¿Cómo estoy avanzando para que el Evangelio sea proclamado? Eso es lo que importa. Todas las cosas que tenemos alrededor es sangre y carne. Todo es sangre y carne. Este lugar es sangre y carne. Este púlpito es sangre y carne. Nosotros tenemos que pensar en lo espiritual, en cómo yo estoy aprendiendo las Escrituras, cómo yo estoy consolidando a mi familia en el Evangelio de Cristo, cómo yo estoy haciendo que otros crezcan en la gracia del Señor. Eso es lo que importa. El dinero va a pasar. El cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra del Señor va a permanecer. Y eso es lo que nosotros tenemos que sembrar. Todavía hay mucho para hacer para el Señor. Proyectar qué es lo que Dios quiere, dónde el Evangelio tiene que ser predicado,
donde hay personas que quieren crecer en la fe, cómo me estoy preparando para esa labor tan importante. Una de las cosas que yo oro por esta iglesia es que crezcamos en el Evangelio, que crezcamos y que nunca nos olvidemos que todo es de Él, por Él y para Él. Todo, todo. Y que nosotros también, y hermanos, miren, tengo pegado ahí en mi pared donde trabajo y constantemente, pero hay un recordatorio de un hermano que es un misionero que me dejó una frase, que nos escribimos, y él, entre tantas charlas, él me dijo lo siguiente: el tiempo es corto, todavía hay mucho que hacer para Él. Hermano Víctor, el tiempo es corto, todavía hay mucho que hacer para Él. Y es verdad, hermanos, el tiempo se nos va. Pregúntenme a mí, 47 años, pensé que cumplía 48 este año, pero al final cumplí 47, estoy volviendo para atrás. Pero uno ve y dice, ¿cómo se va pasando? Y Señor, no hice nada todavía, ¿qué más puedo hacer? Y el apóstol Pablo, si ustedes se habrán dado cuenta que acá utiliza la palabra tiempo 2 veces, para que vean que él no malgastaba el tiempo, que su tiempo era pensar en cómo el evangelio va creciendo, va llegando en lugares donde tiene que llegar. Y eso nos deja una gran enseñanza, porque ahora después el tercer viaje misionero es más intenso. Pero ¿cómo estamos aprovechando el tiempo? Todos, adultos, jóvenes, niños. ¿Cómo? Necesitamos dejar las comodidades, dejar las tonterías, los jueguitos. Hermanos, adultos, ya. Dejen de jugar. Si hay alguno que está jugando algún juego, ya, ponete a leer la Biblia, a estudiar la palabra de Dios. Mirar los reels, eso, que consumen todo el tiempo. Todavía hay mucho que hacer para el Señor. Y el tiempo vuela, hermanos, se nos va. Hay mucho que aprender. Tendríamos que estar centrados en la palabra de Dios, mirando la palabra de Dios, mirando la doctrina de la gracia del Señor para poder llevar a otros el evangelio. Acá en esta ciudad hay muchos que todavía se van al infierno creyendo que son cristianos y necesitan escuchar la verdad del evangelio. Quiera el Señor que esto nos pueda despertar. Y yo sé que todavía acá hay personas que deben conocer a Cristo y yo quiero que conozcan a Cristo. Y esa es mi tarea. Yo quiero ver a los niños, ver que han tomado esa decisión por Cristo, o el Señor los ha llamado y los ha salvado y rescatado, y sería un gozo que vengan a mí y me digan, Viti, creo que el Señor me salvó, estoy sintiendo algo. Hermanos, eso es una recompensa tremenda, porque es por lo cual estamos acá. Que esto nos aliente, mis hermanos, a que podamos mirar con esperanza lo que el Señor está haciendo, aún en medio de todas las circunstancias, porque todavía el Señor sigue haciendo cosas y porque todavía hay una gran historia que contar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de nuestro hermano Pablo. Gracias por hermanos como Priscila y Aquila. Gracias por hermanos como Crispo, como Gallo, como Sóstenes. Hermanos que conoceremos en la eternidad, Señor. Pero nos dejan un legado y un trabajo por el cual nosotros estamos atados. Estamos atados a sus cadenas, Señor. No podemos romper tan fácilmente ese eslabón. Ayúdanos a ser fieles en proclamar tu palabra. Ayúdanos a ser fieles en seguir aprendiendo tu palabra, Señor, para enseñar con precisión en nuestras casas, a nuestros hijos, a vecinos,
familiares. Ayúdanos, Señor. Nuestra vida no tiene sentido. Tú eres todo. Te necesitamos a ti. Despierta, Señor, de esta iglesia, hombres valientes, jóvenes valientes. Quieras tú, Señor, que levantes entre los niños que están acá, misioneros que lleven tu palabra a los lugares donde nosotros no hemos podido ir. Y si de esta iglesia, Señor, salen hijos que den su vida por el Evangelio, que así sea, Señor. Serán nuestros héroes. Gracias por alentarnos y gracias porque hasta acá nos has ayudado. En el nombre de tu Hijo Jesús.